entender todo lo que hace a este gran mundo que surge y que gira alrededor de la cuota alimentaria. ¿Cómo estás, Emi? ¿Te podemos decir así? Por Doctora, le supuesto. vamos a decir como corresponde. No, ¿Cómo estás? Emi, no hay problema. ¿Cómo estás? Buen día. Muchísimas gracias por venir, primero que nada, muy agradecida porque sabemos que ellos siempre tienen muchísimo trabajo, tienen unas mañanas súper agitadas y Emilia se hizo un ratito para venir y compartir con nosotros, así No, que un muchas placer, gracias. un placer estar acá. Muchas Bueno, gracias por invitar. nos toca un tema que tiene unas partes de colores, otras que te puedo decir un poco grises, es un largo camino para desandar, pero bueno, hoy aprovechamos estos minutos que tenemos para poder explicarle a muchos vecinos que están del otro lado y que realmente a veces no saben de qué se trata. Pensemos en cuota alimentaria, Emi, te pregunto desde la raíz, ¿qué es una cuota alimentaria? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de esto? Y la cuota alimentaria la podemos definir básicamente como el aporte que realiza el progenitor que no convive con los niños, vamos a hablar en este caso de menores de edad, o bueno, en algunos casos algunos mayores ya de edad, pero que también tienen derecho a recibir este aporte para la satisfacción de sus necesidades básicas, como alimento, vivienda, vestimenta, recreación, etcétera. Bien. Generalmente surge el problema de la cuota alimentaria, ¿quién la va a aportar? Como a raíz de una separación. Exacto. Sí. Siempre lo vamos a ver visualizado en progenitores que no conviven, digamos. Sí, exactamente. Esa es como la raíz de... Sí, es la generalidad, ¿bien? Bien. Se produce una separación y bueno, uno de los progenitores o inclusive a veces pasan el mismo tiempo con los niños, pero se genera la obligación de brindar asistencia a estos niños en lo que antes era una unidad familiar donde había cierta organización económica. Ahora eso se ha quebrado. ¿Cómo vamos a seguir a partir de ahora? Exactamente. Emi, la cuota alimentaria siempre va a comprender a un menor de edad y también te pregunto, ¿quién puede reclamarla y cómo es el primer paso para reclamar eso o para solicitarla? Bien, la cuota de alimentos se extiende hasta los 21 años, ¿bien? Bien. A pesar de que la mayoría de edad se adquiere a los 18, hasta los 21 se puede reclamar cuota de alimentos. Y en el caso de un hijo mayor que se capacita, mayor a los 21 años, se extiende hasta los 25. Mira qué bien. El primer paso básicamente es concurrir a una instancia de mediación, ¿bien? Al cuerpo de mediadores, donde nos vamos a juntar las dos partes para ver si podemos acordarlo esto. Los progenitores son quienes están en mejores condiciones de definir esto. Se conocen, saben las necesidades de sus hijos. Así que bueno, tenemos una instancia prejudicial antes de llegar a una demanda, de llegar ante el juez, para que las partes se pongan de acuerdo o traten de llegar a un acuerdo respecto a esto. Exactamente, es decir, que si soy mamá, papá o en este caso quiero iniciar el trámite, busco un representante legal, en este caso puede ser un abogado, que sería lo ideal, ustedes son quienes se especializan en eso, o lo puedo hacer de otra manera, pero para que sea legal siempre tenemos que ir acompañado a un profesional. No, para solicitar turno en el cuerpo de mediadores no hace falta concurrir con patrocinio letrado, ¿bien? Bien. Se pide por internet ahora el turno con el tema de la pandemia, sino antes se concurría al cuerpo de mediadores, te dan un turno, vos expresás con quién querés tener la mediación y lo notifican y nos juntamos un día a cierto horario, no hace falta ir con abogado. Qué bueno. Esto es lo que yo siempre recalco, que por ahí uno se queda con una idea, como mi cuota es de tanto, todas son iguales y cada una tiene sus particularidades y en la ley no dice cuánto tiene que ser la cuota. Depende de la capacidad económica del alimentante, de las necesidades de los niños, de la situación familiar en particular. Y la mayoría de las cuotas se arreglan en mediación entre las partes, ¿bien? Entonces, por ahí uno tiene que siempre asesorarse respecto a cuál sería una cuota ideal, cómo hago, qué solicito, antes de dejarse guiar por las otras experiencias que son todas distintas, ¿bien? Exacto. Si no hay acuerdo en mediación, porque si bien es una instancia a la que tenemos que concurrir, pero puede que no haya acuerdo, ahí sí tenemos que pasar una instancia judicial que se llama, buscar un representante legal, un abogado, bien, sí o sí tiene que ser abogado, para que inicie una demanda. Esta demanda es básicamente un escrito donde se lo presentamos ante el juez, bien, lo voy a decir en palabras simples, lo presentamos ante el juez y básicamente decimos, señor juez, no nos hemos podido poner de acuerdo respecto al monto de la cuota alimentaria, la manera de pago, etcétera. Entonces, bueno, venimos a que el juez lo dirima, lo decida, ¿bien? Exacto. Y en esa mediación, Emilia, los progenitores sugieren ellos, es decir, bueno, mira, yo puedo aportar tanto, ¿te sirve a vos, no te sirve? O el mediador nos va a ayudar a evaluar nuestra situación y le va a sugerir al progenitor, en base a tal cosa, usted tiene que pagar tanto. No,
No, en realidad el mediador está ahí con esa palabra, para mediar, para tratar de no hacer sugerencias, no obliga, no reta, no impone nada, ¿bien? Exacto. Está ahí entre las dos partes para ver si entre ellas pueden llegar a un acuerdo. Por ahí hace alguna pregunta que aporte a la conciliación, pero no hace ninguna sugerencia ni nada. Por ejemplo, ayuda a que las partes por ahí se pongan de acuerdo, pero ellas mismas son las que deben llegar al acuerdo. Emilia, si yo no quiero llegar a la instancia judicial, soy progenitora de algún niño o niña y tengo mi salario, por ejemplo, ¿existe alguna línea general en donde yo diga aproximadamente este porcentaje de un salario correspondería a una cuota o a lo que yo debería destinarle a mi hijo o hija que no vive conmigo? ¿Eso lo puedo sacar yo como ciudadano común o es como yo te vuelvo a decir, ofrezco tanto, si te sirve lo aceptás o no? Generalmente pasa eso, Sí. Ofrecen y bueno, si te sirve, no. Es que venimos de una situación de separación generalmente conflictiva, ¿bien? Exacto. Entonces hay casos en los que se va con muy buena voluntad y hay casos en los que no. ¿Y qué es esto? Y nada más, o sí, a ver, hagamos una lista, veamos, son los menos, son los menos casos, pero sí, ¿bien? Así que sí. Se puede llegar a ver, pero hay que analizar cada caso, como te digo. La ley en realidad no dice de cuánto tiene que ser la cuota. Bien. Entonces vos vas a encontrar una que es de 10.000 pesos, otra que es del 25%, otra del 20%, depende mucho de las circunstancias de cada cual. Por ejemplo, un progenitor o progenitora que tiene un sueldo fijo mensual en relación de dependencia, es muy probable que, porque así lo dice la Cámara, y nosotros lo que tenemos que lograr que es que se cumpla esta cuota, ¿bien? Es probable que se fije un porcentaje también para evitar que todos los años lleguemos otra vez al juzgado a hacer una actualización. Porque imagínate hoy una cuota que la acordamos en 10.000 pesos fijos, el año que viene, dentro de unos meses, y estoy siendo como muy, va a quedar desactualizada con la inflación que hay. Entonces esto nos obliga a ir otra vez a litigar, ir al juzgado, ir a mediación, con todo lo que ello conlleva. Si nosotros tenemos un progenitor que percibe un sueldo fijo y bueno, es muy probable que el juez le fije un porcentaje. Exacto, ¿Bien? Depende de los hijos. Es como un poquito más fácil con la persona que tiene un trabajo estable, que el juez le vaya a asignar la cuota. Esa cuota que le va a fijar el juez, Emilia, ese progenitora, ¿lo va a tener que ella misma llevarlo a la casa? ¿Es un depósito a través de bancos? ¿O es inmediato que, no sé, en su bono de sueldo llega una instancia en donde directamente le aparece un descuento de eso? ¿Cómo es eso? Si vamos a mediación, generalmente las partes lo acuerdan, ¿bien? Por ejemplo, contrarrecibo. ¿Qué es lo que pasa con el tema del porcentaje? Si el juez lo tiene que decidir, es muy probable también que establezca que sea por retención directa. En este caso, el progenitor que tiene un sueldo. Que el jefe, digamos, por decirlo de alguna manera, retenga ese monto de la cuota, lo deposita en una cuenta especial que se abre para los chicos, el cual va a manejar el padre o la madre que convive con ellos, y después le pague el sueldo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con esto? Acordamos, por ejemplo, el 20% de cuota. Bueno, me lo vas a dar en mano. No tenemos contacto, estamos peleados, estamos enojados. ¿Y cómo sabemos cuál es el 20%? Bien, no tenemos manera de controlarlo porque tenemos que ver el bono de la otra parte. Bien, entonces todo depende de si la cuota la acordamos en mediación con lo que nosotros aceptemos, bien, o si la fija el juez. El juez a lo que va a atender es a que la cuota se cumpla de manera efectiva y que tengamos que estar evitando este litigio todos los años para aumentarla, o no me depositó lo que era, o me viene depositando menos, etcétera, etcétera. Esto en realidad sería lo más simple a la hora de fijar la cuota. El tema es cuando es un progenitor o progenitora que tiene que aportar la cuota y que no tiene trabajo fijo, no tiene trabajo en blanco. No podemos establecer un porcentaje porque no tenemos de dónde calcularlo. Bien, Claro. no sabemos el nivel de ingresos que tiene ni nada. Bueno, allí nos quedamos entonces. Por un lado decíamos, por allí los pasos son un poco más sencillos con la persona que tiene un trabajo fijo, que tiene un bono de sueldo, que puede llegar hasta inclusive una instancia en donde nos contaba Emilia que directamente el juez hace que en su sueldo le descuenten la cuota que le pertenece a sus hijos y se directamente vaya a la cuenta de la otra parte para que llegue a la casa en donde viven los pequeños. Pero ahora bien, ¿qué pasa con aquel papá o mamá que le están reclamando la cuota alimentaria, Emilia, pero esa persona no tiene un trabajo estable, actualmente tiene un trabajo en negro? Pongamos el ejemplo, tiene un trabajo en negro, es decir, recibe un ingreso. ¿Puedo reclamarlo igual por más que no esté en blanco? Es decir, tiene un trabajo fijo, pero está en negro. ¿Se puede llegar a hacer algún trámite con respecto a eso?
Por supuesto, existe como una suerte de leyenda urbana, vamos a ponerlo así, de que si no tengo trabajo en blanco y no tengo nada, no me pueden sacar la cuota. Eso es lo que vienen generalmente el papá o la mamá que reclama cuota, de decir, no me va a pasar nada porque no tiene nada. Claro, claro, como ¿Bien? yo trabajo en negro, nunca me van a No cobrar me pueden nada. sacar Sí. nada, no me pueden cobrar. Bien, en este caso el procedimiento es exactamente igual y el juez va a terminar fijando una cuota de alimentos, teniendo en cuenta las circunstancias de las partes. Las necesidades de los niños y la obligación alimentaria no va a ceder ante la excusa del padre o ante la falta de trabajo en realidad, que sabemos que por ahí hay mucho trabajo no registrado. El problema se presenta a la hora del incumplimiento, si el progenitor no cumple con esto. ¿Cómo hacemos para cobrar esta cuota? Al progenitor se le va generando una especie de deuda a medida que llegan todos esos meses y no va pagando la cuota, no paga. ¿Eso queda en un antecedente a nivel judicial? Por ¿Hay como una supuesto. especie de deuda o no? Por supuesto que se genera la deuda, se puede ejecutar el monto total de la deuda que va teniendo, bien, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando una persona no paga? Embargarle algo, quitarle algo que tenga para cobrarnos, ¿bien? Exacto. Entonces por ahí sí hay otros medios para hacer efectivo el pago de la cuota. Primero que nada es un delito no pagar la cuota alimentaria, ¿bien? Se llama incumplimiento de deberes de asistencia familiar. Entonces, bueno, tenemos que concurrir a la fiscalía, a la oficina fiscal a realizar la denuncia porque no se abona la cuota que está fijada judicialmente. Si esa por el persona juez. no me está pagando, Emilia, pero tiene una casa, tiene, no sé, un vehículo, se compró una propiedad hace un tiempo, pero no me sigue pagando la cuota, no llega el dinero que corresponde a nuestros hijos. ¿Qué es lo que hace la justicia? Embargamos, pues solicitamos el embargo de algún bien que tenga para cobrar esa cuota y las deudas que tenga. Bien, si no tenemos algunas otras medidas. En realidad el código nos deja abierta todo un abanico de posibilidades. Tenemos varias, como decir, sanciones o por ahí medidas para pedir para que se cumpla efectivamente esta cuota. Por ejemplo, en Córdoba le habían prohibido a un progenitor ingresar a la cancha. Era, no sé, el jefe de la Barra Brava, iba todos los domingos a la cancha. Bueno, no lo dejamos entrar a la cancha hasta que pague la cuota alimentaria. Y depende de cada caso también. Porque existe también una especie de multa que se llama treintes por día de incumplimiento de alguna obligación. Este tipo de medida va a ser en vano en una persona que no tiene nada. Entonces decimos, bueno, te ejecutamos intereses, 30 no pago si no tengo nada. Entonces hay que buscar otra medida para constreñirlo, para obligarlo a que cumpla con esto. Claro, y antes fuera de cámara Emilia me decía, bueno, está inclusive una posibilidad que es la famosa licencia de conducir, porque si esa parte no tiene propiedades, no tiene un trabajo en blanco, es decir, trabaja en negro, no tiene nada registrado, no tiene un auto, no tiene una casa ni nada, la justicia va hacia otro lado. A veces lo pueden intervenir o prohibirle sacar la licencia, o qué se hace con eso, qué alternativa hay. Y si es verdad que eso existe, te pregunto, Emilia. Sí, existe y vos evalúas la situación de esta persona a ver de qué manera podemos obligarla a que cumpla con esto, porque en realidad es un derecho de los niños y es una obligación que tiene. La ley dice que él tiene que hacer todo, él o ella, tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para pagar esa cuota. Existe y dentro de este abanico de medidas que te pido, no es que la ley dice le sacamos la licencia de conducir, sino que uno evalúa y le solicita al juez que evalúe la posibilidad de aplicar tal o cual medida para que la persona cumpla bien. Exacto. Con esta cuota. También tenemos, si no, subsidiariamente, se puede reclamar alimentos a los ascendientes, que son los abuelos. Así, exacto, eso. Contanos cómo es esa situación. ¿En qué momento o en qué periodo de todo este trámite puede llegar a pasarse a eso? A pedirle a los abuelos que ingresen ese dinero a la familia que lo está reclamando. Y bueno, es el mismo proceso básicamente, hay que solicitar una mediación con los abuelos y bueno, exponer esta situación, que no se está pudiendo cobrar la cuota del principal obligado. Y eso es lo que por ahí genera algún tipo de confusión. No es que yo elijo, voy contra el padre o voy contra los abuelos. Claro. ¿Bien? Tenemos que primero realizar un reclamo, o sea, demostrar que efectivamente no podemos obtener la cuota del progenitor o progenitora para reclamar después y demostrándole esa circunstancia al juez. Mire, hemos iniciado esta demanda, no cumple, tenemos ejecución, tenemos denuncia, tenemos medida. Bueno, vamos ahí sí a reclamar la cuota contra los abuelos. ¿Has tenido casos de este tipo aquí en el Valle de Uco? Fuera de cámara también le preguntaba, Emilia, normalmente creemos que la cuota alimentaria siempre la reclama
relativamente o en su mayoría las mujeres, las madres, pero también aquí en el Valle de Uco has estado trabajando con papás varones, es decir, que también tienen a sus hijos a cargo. Contame un poco el panorama aquí en nuestra región en base a tu experiencia, que hace ya un largo tiempo que venís trabajando en esto. Bueno, la generalidad es que los niños se quedan viviendo con la madre, pero hay muchos casos de papás que viven con sus hijos también, inclusive. No son los más, pero existen también y tienen, por supuesto, el mismo derecho y no solamente eso, sino que uno como padre, al vivir con sus hijos, tiene que garantizarle los derechos, velar porque se cumpla, porque dice, que no cumpla, que no pague nada, bueno, pero es un derecho de los niños recibir la cuota alimentaria, mejorarles el nivel de vida. Por ahí hay muchos progenitores y progenitoras que dicen, no, yo no reclamo nada, pero bueno, ese aporte le permitiría al niño tener un nivel de vida mejor del que tiene, que posiblemente el conviviente se lo está brindando y le está brindando un buen nivel de vida, pero la asistencia y reclamar este derecho es muy importante. Cuotas a los abuelos, te imaginás, estamos repletos, no es algo extraordinario, es algo que vemos lamentablemente todos los días. Y por ahí el abuelo o la abuela no entiende esto y se enoja con el abogado. El cliente nuestro, con el abogado siempre se enojan. Pero por ahí con el que reclama la cuota. Con el papá o la mamá que reclama la cuota. Bien, cuando esto se solucionaría de manera muy simple. O sea, agarro a mi hijo y le digo, tenés que pagar la cuota, empezar a cumplir, y ahí nos excluye a los abuelos. Y generalmente los que nos dedicamos por ahí al derecho de familia, sabemos que esta es una situación, o la mayoría de las situaciones las tenemos que conciliar. Esto no es un juicio laboral, no es un accidente que no te veo nunca más, sino que vamos a tener que ver a esa persona el resto de nuestra vida porque estamos unidos por los niños, ¿bien? Entonces, durante todo este juicio, no es que sea estricto y pelea. Tenemos varias instancias de conciliación. Los jueces de familia también buscan esto. No que una parte se vaya a enojar, sino que por ahí entiendan que los niños tienen estos derechos y que hay que cumplirlos y que es necesario hacerlo. ¿Cómo funciona aquí en el Valle de Uco justamente juzgado de familia o bien todos los entes que vos como doctora, que cuando tomás estos casos, que vienen tus clientes y vos tenés que dirigirte a diferentes puntos para hacer los trámites? ¿Cómo funciona aquí en nuestro Valle de Uco? ¿Cómo te sentís vos como letrada, ¿no? Con todos estos casos? La pregunta del millón es, ¿los casos salen generalmente? ¿Se logran solucionar en base a tu experiencia? Y también, ¿cómo es la respuesta? Porque hay veces que quizás el abogado hace todo su esfuerzo, pero si del otro lado tenemos un juez que no nos da una respuesta, que no nos atiende, que nunca nos recibe esos pedidos, esos escritos que nos describía Emilia, también es como que si para que esto funcione tiene que tener todos los eslabones de alguna manera positivos, ¿no? O avanzando. La verdad que los juzgados de familia en el Valle de Uco funcionan muy bien. La ley establece, los jueces también. O sea, no es una persona que está atrás de un vidrio mirándonos del otro lado, sino que toman contacto con cada una de las situaciones. Vamos a tener instancias de audiencias donde se juntan las partes, donde preguntan, donde van a poder expresarse. Y bueno, lo que siempre se trata, como te digo, es la conciliación. El tema de la demanda y de todo el juicio tiene ciertas etapas que están instrumentadas por un código procesal, o sea que la demanda se recibe, se le da el trámite como corresponde, eso no pasa que me olvidé el papel ahí, sino que funciona bien, el engranaje funciona bien. El tema donde se nos complica por ahí, por ejemplo, tenemos una cuota alimentaria, tengo una cuota alimentaria a unos abuelos, bien, el padre desaparecido. Y hay que hacer una retención de sus haberes jubilatorios. Eso se manda por mail, a un mail que llega y estamos tiempo, lo reiteramos, lo volvemos a pedir, desde el juzgado lo piden y por ahí no lo diligencian con la rapidez con la que se necesitaría para satisfacer las necesidades de los chicos. Entonces por ahí el cliente se enoja porque qué pasa con lo mío y todo, y por ahí las trabas no vienen del mismo juzgado, que no vienen desde el juzgado, sino de los órganos externos. Si tengo, por ejemplo, que brindarle al juez las herramientas para que fije una cuota alimentaria y digo que esta persona trabaja en relación de dependencia en la empresa, no sé, Canal 8, y Canal 8 no me envía los bonos cuando el juez lo pide, porque lo pide el juez, o tarda, demora, se puede obligarlos, emplazarlos, bien, a que lo hagan, pero eso por ahí lleva un poco más de tiempo, que hace que la gente, que la obligación alimentaria que tiene que ser
tener una tutela judicial efectiva, como se dice, no sea con la rapidez que lo necesitamos. Exacto, muchas familias también del otro lado deben pensar, o que nos están escuchando, y dicen, bueno, mira todos los pasos que tiene el proceso, pero te consulto si vos lo recomendás, que hay que hacerlo, iniciar el trámite, entender de, como vos decís, que es un derecho, que lo tenemos que solicitar, y que a veces también por medio de la justicia todo eso va quedando asentado, ¿no? Y que de alguna manera después quizás es más efectivo. Yo imagino que capaz que vas a la casa de tu pareja y le reclamas y te peleas y acá, capaz que por lo legal puede ser mucho más efectivo, y siempre se llega a una solución, ¿no? Siempre se llega ya sea un veredicto, una demanda, un juicio o una mediación, siempre hay un punto final en este camino, ¿no? Lo que yo siempre digo es que nosotros, los que nos dedicamos al derecho de familia, sabemos más o menos cómo va a terminar. Sí. No podemos decir monto, no podemos decir no sé qué días de visita o cuánto, cómo, eso no se puede asegurar. Tampoco se puede asegurar resultados del litigio. Pero cuando hay niños involucrados, no es muy difícil saber cómo va a terminar. La cuota alimentaria se va a fijar. Exacto. Bien, generalmente las demoras y es porque no cumplen con el pago de la cuota, y es muy difícil obligarlos a que lo hagan. ¿Bien? ¿Cuáles son las experiencias de algunos de tus clientes que quizás tenían ese miedo de decir, yo no sé si voy a iniciar este proceso, vinieron, empezaron, después eso se fijó, han llegado a un resultado, hoy capaz que están mucho más tranquilos, que reciben el dinero que les corresponde, que les ayuda ese ingreso a su casa? ¿Cuál es la experiencia de quizás esas familias que tenían ese miedo y que lo iniciaron? En el tema, bueno, primero hay que estar uno decidido a someterse a esto, porque ¿qué nos pasa? Generalmente, te cuento como experiencia, al llegarle una demanda de alimentos o algo, la persona a la cual demandamos, por ahí que tiene acceso a tu cliente, como que no la trata muy claro. No lo trata muy bien, o le reclama, o le dice. Entonces, bueno, como yo les digo, este es un trabajo de dos, yo voy a hacer todo el trámite en mi juzgado, claro. Y vos tenés que, o sea, de alguna manera, dejarlo llegar hasta acá o dejarla llegar hasta acá, porque se enojan, empiezan tal vez por ahí a manipular a los niños. Son diversas situaciones que por ahí hacen que no sea tan bueno transitar por este proceso. Pero bueno, por supuesto que uno convive con los niños, tiene que garantizarle el derecho a estos niños a la asistencia alimentaria, esta cuota alimentaria, para satisfacer sus necesidades, más en la situación económica en la que estamos viviendo hoy. Siempre va a ser una cuota alimentaria que se va a depositar en pesos, ya sea como contábamos los ejemplos que recién dábamos, ya desde la empresa que llega a una instancia final que el mismo jefe le va a descontar el dinero que le corresponde a sus hijos y pasa a la otra cuenta, o bien ya fijado. Siempre va a ser en efectivo, Emilia, o han habido casos que yo recuerdo en algún momento que hasta decían que muchas familias, o el típico reclamo es que creen que solamente alimentos, ¿no? Lo que comprende la cuota, o que dicen, bueno, te compro lo que necesitas para comer y te lo llevo, porque lo demás seguramente no lo necesitas. Ese debe ser una excusa o uno de los discursos más escuchados en este ámbito, ¿no? Sí, hay muchos discursos ya, pero que como uno que tiene un chip social, sí, de respecto a varias cosas. Primero, la cuota alimentaria, volvemos a lo mismo. Si la acordamos en mediación, acordamos la manera, ¿bien? Sí. Entonces puede ser en dinero o en especie. Bien, generalmente se pone un monto de dinero más la leche y los pañales, ¿bien? Bien. Pero ¿cómo controlamos eso si no cumple? ¿Bien? O si te los di, no me los diste, ¿cómo fue? Por eso, lo que se acuerda en mediación y las partes lo cumplen, perfecto, puede ser en especie o en dinero. La ley también establece que el juez la puede establecer en dinero o en especie, pero la manera más segura para todos es un monto de dinero, ¿bien? Porque lo otro es muy difícil de controlar. Te doy lo que necesitas. ¿Qué es lo que es lo que necesitas? Otro chip que tenemos metido por ahí en la cabeza es que la cuota alimentaria es para alimentos nomás, ¿bien? Entonces, claro, para que comas nada más. Claro, ¿sí? Bueno, la cuota alimentaria, bueno, para alimentos y que me pague el alquiler o que me... No, la cuota alimentaria involucra todo, ¿bien? Es muy difícil que alcance para todo, porque es la realidad, bien, más teniendo en cuenta los sueldos bajos que tenemos, que no vamos a poder, no vamos a tener establecido más que un porcentaje y por ahí no nos va a alcanzar para todo, esa es la realidad. Bien, sí, pero bueno, se trata de evaluar las situaciones y ver eso. Otra cosa también que vienen y me plantean, yo quiero que me pase la lista de lo que se gasta, en qué se gastó la cuota alimentaria. Yo le deposito 10 pesos, pero quiero que el papá de mis hijos, Emilia, me diga en qué gastó los 10 pesos, que me diga en qué lo ocupó. A ver, esa es otra. No, eso no, generalmente estamos hablando de
cuotas que no son muy altas, que tal vez uno escucha el monto y dice, ay, una cuota de 20,000 pesos, una barbaridad, pero no. Claro. Bien. Pues, Y ¿qué montos has traído en estos últimos tiempos? ¿Desde qué montos has podido tramitar cuotas? Aproximadamente, si podemos dar 2 o 3 ejemplos, decir, bueno, he tenido cuotas de tanto, de tanto, de tanto. Mira, depende, ¿qué es lo que nos pasa también? A pesar de no estar en mediación, estar en una instancia judicial, también se termina conciliando ahí, ¿estamos? Sí. Y también, tampoco me gustaría limitarlo, el Sí. monto, y que una persona que yo diga, sí, no, la cuota hoy es de 30,000 pesos, Claro. se vaya con esa idea a su casa, porque no es así. Y a medida que pasa el tiempo, por ahí, lo que una cuota razonable puede ser de 30,000 pesos, 20, 30,000 pesos, tal vez dentro de 2 meses, con la inflación que hay, no es. Y el juez tiene que evaluar todas esas circunstancias. No me gustaría limitarlo en un Claro. monto y que se queden en la cabeza con ese monto. Claro, sí, Bien, sí, sí. pero más o menos, por ejemplo, y 20,000 pesos, para una, estamos hablando de una persona sin recursos, un papá, Sí. por ahí. Pero bueno, va a depender siempre del criterio del juez, de las necesidades del niño. Y también de la cantidad de hijos que estemos hablando, ¿no? ¿Verdad? Bien, otra ley, otro chip incorporado. Es que no, te corresponde tener 1,000 hijos, es el 30% dividido en los 1,000 hijos. Ah. Esto no es algo matemático. Bien. Bien, lo va a evaluar el juez y bueno, y como yo he escuchado que dicen, uno tiene que tener los hijos que puede mantener. Bien. Y bueno, y eso es una realidad por ahí, porque los niños tienen que satisfacer sus necesidades. Claro, y no es lo mismo justamente darle un bienestar, una buena vida, tomémosle así, Sí. a un solo niño, que cuando eso son 3, 4, 5, que no está mal, pero claramente, por lógica, sabes que vas a tener que contar con un recurso más amplio. Otra cosa que pasa es que uno al pensar en una cuota alimentaria, un porcentaje retenido, se imagina un sueldo de un empleado de 300,000 pesos. Y no es así. Puede ser que sí, o puede ser que no. Puede ser un empleado que cobra 70,000, 60,000, 50,000 pesos. Entonces, si se establece un porcentaje, tiene también que alcanzarle para su propia subsistencia. Sí, sí, ¿Entendés? sí. No es tampoco que Sí. si te cobras, como decís, 70,000 pesos, trabajas en blanco, te van a quitar los 70,000 pesos. No, se Y entiende. estoy ¿no? hablando como sueldos altos. Hay personas que trabajan inclusive horario cortado, ponen, perdón, de 7 a 12 y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Y cobran, no sé, 40, 50,000 pesos, muy sobre el límite de la indigencia. Estamos. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Cómo lo solucionamos a eso? Son casos difíciles porque Sí. la persona trabaja, no puede procurarse otro trabajo porque tiene todo su horario ahí. Pero bueno, si no trabaja, el juez le va a decir, mire señor, usted vaya, salga, o señora, perdón, yo estoy por ahí, vaya a trabajar y vaya, no sé, a vender Natura, como hacía Claro. yo cuando antes de recibirme para pagarme la facultad, para mantener a su hijo. Pero la cuota se le va a fijar, ¿bien? Sí, se le va a fijar. Así que- Uno que siempre que escucho este tipo de discursos veo que también esto no solamente pasa acá en nuestro Valle de Uco, que vos no podés estar mirando y debes decir, la verdad que sí, tengo que hacer este trámite, me pasa tal cosa. Hay hasta celebridades famosos, famosas, que también han hecho público, mediático, los reclamos de sus cuotas alimentarias. Y para cerrar, ya dejamos de lado, digo, nos metemos en esos mediáticos y yo siempre vemos en redes sociales, por ejemplo, el caso de la famosa Cintia Fernández, que ella le dice, le reclama una cuota al papá de sus hijas y el papá de sus hijas le dice, mira, yo te puedo pasar tanto y se lo envía. Y eso es lo que dicen. ¿Qué pasa con esos casos? Mira, lo que corresponde es tanto, porque son 3 niñas, pero yo por mi trabajo, por mis cosas, te paso eso. ¿Queda una deuda para completar ese monto que están No. reclamando? En realidad hay que cumplir con la cuota que fije el juez, ¿bien? No es que a mí me parece o algo y lo agrego, sino que hay Sí. que cumplir con lo que fije el juez. Por supuesto que tal vez vos cumplís con la cuota que te fija el juez y por ahí tenés algunas otras liberalidades. Hay gastos extraordinarios que por lógica los tienen que solventar, un tratamiento de ortodoncia, el inicio de clase. Estamos hablando de un mundo muy ideal, Sí. pero es así. Entonces, también ahí tenemos que ver en el caso de Cintia Fernández el nivel de vida que han tenido los niños. ¿bien? Exacto, pero si eso lo trasladamos a una persona común y corriente, Emilia, que el juez te diga, mira, lo que te corresponde pasarle por tus 3 hijos es tanto, y esa persona, en vez de abonar el monto total, está abonando la mitad, ¿eso también queda registrado Por en la...? supuesto, genera una deuda que nos lleva a iniciar una ejecución y bueno, y reclamarle el monto que está debiendo, hacer una liquidación. Y una ejecución sería, para que quede claro en palabras simples, decirle al señor juez de vuelta con otra demanda, mire señor juez, está debiendo esto, acá está la constancia de los depósitos, ha depositado esto y la cuota no está completa. Ahí entonces el señor juez le dice, bueno, o jueza, señor, bueno, está esta deuda, abónela y a ver qué
qué excepción pone o qué dice, no, ya la pagué, tengo recibos acá, bueno, y ahí sí va caminando el proceso. Y si no paga o si no se presenta a pagar voluntariamente, ahí tenemos que pasar ya un embargo o otro tipo de medidas como los que hablábamos. Bien, pero este abanico de medidas, como no es que dice quítese el carnet de conducir, se evalúa según las circunstancias. Lo más común es eso, pero también nos genera conflictos, porque capaz que es un papá que trabaja en negro y con el carnet de conducir, pero a la vez trabaja, va a dejar de trabajar, no paga la cuota, es muy... Sí, realmente merece ser estudiado en cada caso y cada familia. Cada familia va a tener su mundo, su espacio donde se desempeña y va a necesitar de un análisis común, a ver en qué se desempeñan, en qué, cómo trabajan y todas las cuestiones que van a hacer a cada familia. Hoy nosotros lo que hemos intentado hacer es hablar un poco en líneas generales. Sabemos que seguramente vos estás en tu casa y necesitas por ahí tener una entrevista con ellos, reunirte con un profesional que te asesore. Así que, bueno, Emilia, decirte simplemente gracias por haber venido, gracias por enseñarnos, por aprender. Nosotros aprendemos de Emilia todo lo que nos va contando y yo espero que esto le haya hecho de mucha ayuda a muchos vecinos, padres, madres que están del otro lado e inclusive, mira, cualquier abuelo o abuela que nos está mirando y que por ahí le ha pasado esto que nos contabas recién. ¿Cómo podemos hacer para ponernos en contacto con vos? ¿Dónde te encontramos? Si quiero ponerme en contacto con Emilia. Bueno, primero muchísimas gracias. Es un tema que tiene muchas aristas, lo podemos seguir hablando. Cuando quieran me invitan, porque a mí me apasiona, así que no tengo problema. Gracias. Gracias. Bueno, mi oficina queda en la calle San Peña, 1189, oficina 2, bien, acá en Tunuyán. Y mi teléfono es 2622-532-082. Y si no, me buscan como Emi Mainente en el Facebook. Siempre estoy publicando mi teléfono y mi contacto. Así que bueno, muchísimas gracias por invitarme, por el espacio. Es lindo hablar de esto. Es lindo por ahí de construir un poco las creencias de lo que ronda la cuota de alimentos. Y bueno, espero haber sido de utilidad. Por favor, nos ha servido muchísimo. Gracias por haber venido. Te la dejamos que siga con su rutina en la mañana. Gracias a ustedes por estar así del otro lado. Nosotros hacemos una breve pausa y al regreso más información. No te vayas, ya volvemos.